¿Cómo han estado? Quiero que me cuenten de ustedes. Bueno, me cuentan al final. Espero que estén bien. La verdad es que a nosotros siempre nos alegra mucho verles, tenerles aquí con nosotros. Es un privilegio. Eh, Nosotros hacemos la obra de Dios por pura voluntad y misericordia de Él, y pura gracia, pura gracia. Y lo hacemos con gusto, nos sentimos privilegiados de poderles servir en todo lo que se pueda servirles. Y pues el mensaje de hoy está muy alineado con eso. Estamos hablando hoy de edificándonos unos a otros. Edificándonos unos a otros. Bueno, ya se fueron todos los jóvenes. Y algunos no tan jóvenes también salieron, no importa, no hay ningún problema. Pero aquí están bienvenidos todos. Vamos a ver el texto principal de este mensaje. Está en Romanos capítulo 14, versículo 19. Usted puede seguir la lectura. Yo tengo prácticamente todos los textos aquí. Los saqué para que todos lo leamos, lo podamos leer directo de las pantallas, pero también puede tenerlo en sus Biblias personales. Por lo general estoy escribiendo de la Nueva Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente. En ocasiones tengo a Reina Valera contemporánea, pero vamos a verlo. Romanos 14, 19 dice así: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Por lo general, la labor de un pastor tiene mucho que ver con el contexto de la iglesia local a la que él está pastoreando. Cada iglesia local tiene su propia identidad, tiene sus propias características y está muy intrínseca a las cualidades del tipo de personas a las que va, a las que asiste a esa iglesia. Y con respecto a eso, pues pudiésemos decir que entre las virtudes de esta iglesia nosotros podemos notar que es una iglesia muy dadivosa. Eso es espectacularmente asombroso. Aquí la gente tiene cuidado de los demás, hay un buen espíritu, hay una buena armonía cuando estamos juntos, cuando terminan las reuniones, el convivio que se siente en medio de nosotros generalmente es muy, muy delicioso. Alineado a lo que dice la Biblia de mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto ocurre en esta iglesia, lo hemos sentido en las actividades extra aparte del servicio de los domingos. Y es agradable poder pertenecer y asistir, estar en una iglesia así. No obstante, a pesar de que hay otras iglesias en donde pudiese ocurrir exactamente lo contrario, rencillas, celos, bochinche, contienda y ese tipo de cosas. Y uno diría, bueno, pero acá está cool. Eso no nos deja exentos de que pudieran haber personas que se sienten excluidas, a pesar de que hay un buen convivio en medio de nosotros. Pudiese haber personas que inclusive viniendo a esta iglesia donde es agradable el ambiente, algunos dirán, bueno, esta gente tiene su rosca, esta gente tiene sus favoritismos, a mí siempre me dejan por fuera, a mí no me invitan, etc. Y no necesariamente es un tema de mala actitud de esa persona, sino que a veces en lo que uno se deleita mientras está pues con los hermanos, uno pierde de vista que hay ciertas personas a las que uno pasa por alto, pasa desapercibido, ni saluda, y pueden crear este tipo de cosas. Entonces, claro, la idea siempre es poder apuntar a cosas específicas de manera que haya armonía, como dice este texto, en la iglesia y nosotros procuremos edificarnos unos a otros. Fuera, Erika, fuera, Erika. Erika tiene esto, le ha puesto una sombra oscura. Ahí está. No, me fui uno. Ahí está. Ok. ¿Cómo
En primer lugar, pues tenemos que ver lo siguiente. ¿Cómo no edificamos? ¿Ok? Porque una cosa es edificar, edificar es construir. ¿Ok? ¿Qué cosas hacemos cuando no construimos? Vamos a primero a decir qué no es edificar para luego decir que sí es edificar. Edificar, vuelvo y repito, en el contexto de unos a otros. ¿Qué no es edificar? Bueno, no es edificar cuando juzgamos a los demás, comenzando por ahí. Es decir, el tema de juzgar a los demás es un tema que cada uno tiene que revisar internamente, yo. Porque es muy fácil, y esto realmente lo aconsejo para todo tipo de mensaje. Toda predicación que usted escucha, escúchela para usted. Porque cuando uno viene con su pareja, uno normalmente dice, eso es para ti, escucha bien. O si no, se le viene a la mente gente que usted considera que pudiera estar cometiendo este tipo de errores. No obstante, la predicación no funciona así. Porque cuando usted desvía lo que Dios está diciendo para alguien que de acuerdo a su criterio debería escuchar, usted se pierde de lo que Dios le quiere decir a usted. Y probablemente a veces pasa que uno dice, bueno, pero yo no tengo ese defecto. Y es cuestión de tiempo. A mí, voy a hablar por mí, pues para no ser incisivo con ustedes. A mí me ha pasado, para no juzgarlos, a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, ok, eso no es conmigo. Eso a mí no me pasa. Y comienzan a ocurrir circunstancias y situaciones que comienza a dar luz y dice, oye, si es que sí era conmigo. Sí soy yo, sí se trata de mí. Y cuando veo tengo un espejo frente y veo un monstruo irreconocible, yo digo, pero ¿qué? Yo jamás pensé que yo era así. Y resulta que sí lo era. Entonces, pero esto solo puede ocurrir mientras haya una apertura del corazón con relación a lo que Dios quiere decir. Por eso el Señor muchas veces dice que la gente no sigue su consejo porque tienen el corazón endurecido. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y parte del no endurecimiento del corazón es estar totalmente abierto y transparente a lo que el Señor quiere comunicar, de manera que aún pensando que tal vez no sea contigo, probablemente sí sea contigo, simplemente no lo sabes o no estás al tanto de esto. Entonces, el primer punto es juzgando a los demás. Cada vez que nosotros nos sentamos a señalar, a juzgar, y eso pasa, como les decía, de un lado como del otro. Por ejemplo, el que está percibiendo que se está quedando excluido de un grupo en particular, puede fácilmente juzgar y señalar y decir que es que ese grupo es y es y es y es y es. Y a lo mejor esta persona no ha movido un dedo y está proyectando una imagen que lo que hace es empujar a los demás. Entonces, estoy hablando lo que esta persona debería recibir. Porque esta persona, la Biblia dice, el que quiere amigos debe mostrarse amigos. ¿Y cuántas veces uno quiere amigos y simplemente se queda sentado esperando a ver cuándo le caen y le llueven los amigos? Y menos si tienes cara de limón. Entonces, hay veces que es importante, la cara de limón debería poderse quitar de nosotros. Y así hay cualquier cantidad de cosas que uno pudiera mencionar en la vía del consejo para que esta persona que se sienta rezagada o relegada o excluida pueda internalizar y decir, oye, sí, de repente yo podría cambiar esto. Pero si la persona solo se enfoca en que ese grupo es, y esa iglesia es, y ese pastor es, y ese líder es, y siempre el señalamiento y la acusación, entonces nunca va a salir de esa condición. Y hay veces que lo he visto en muchas ocasiones, personas así se les ha acercado muchas veces y la persona tiene actitudes hasta groseras
¿Y qué uno siente cuando están siendo groseros? Bueno, no quiero molestar. Y a veces es un tema de simple comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto que el grupo, las personas, deben estar pendientes que nadie se quede por fuera. Entonces es de todos. Todos tenemos que recibir en esto. Otra cosa que vamos a regresar a esto de juzgar a los demás porque es muy importante, es gran parte del mensaje. Pero ¿qué otra cosa no es no edificar? Bueno, cuando no nos interesan los demás. Cuando yo vengo solo por atender mis necesidades. Y algo bien importante que aprender con esto es, yo me puedo estar ahogando en problemas, ahogando en necesidades. Aún así, yo puedo velar por otro. Porque a veces uno comete el error de aislarse cuando está abrumado por sus problemas, cuando está abrumado y uno dice, bueno, cuando yo termine de resolver esto, entonces yo voy y hago y sirvo y esto. Y no funciona así en el reino de Dios. De hecho, el principio que estableció Jesús es exactamente lo contrario. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y yo me encargo de tus necesidades. Eso es parafraseando. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú te ocupas de los negocios de Dios, Dios se ocupa de tus negocios. Pero uno, cuando lo hace al revés, te das cuenta que ni chicha ni limonada. Porque hay situaciones que nos sobrepasan. Y Dios nos somete en ocasiones a circunstancias que nos sobrepasan con el único propósito que aprendamos y entendamos que dependemos de Él. De que no somos autosuficientes. No importa cuánta inteligencia tengas, no importa cuánto título tengas, no importa tu cuenta bancaria, no importa si tienes un maravilloso trabajo, te van a venir circunstancias que te sobrepasan, porque Dios necesita recordarte siempre que dependes de Él y que cuando Él tiene cuidado de ti, ahí está tu fortaleza, ese es tu seguro. No tu cuenta bancaria, no tu trabajo, no tu reputación, no tu fama, no tus títulos, no. El Señor es nuestra roca firme, es la roca inconmovible de los siglos. Y muchas veces Dios nos somete a circunstancias muy difíciles que, repito, nos sobrepasan para enseñarnos que solo Él es la roca firme que nos mantiene seguros. Entonces, todo tiene que ver con aprender a depender del Señor y aprender a priorizar sobre los negocios de Dios, el reino de Dios y su justicia. Otro tema que es no edificar es cuando no confrontas en amor. En primer lugar, no confrontar ya de por sí es malo. Lo voy a explicar con una ilustración simplemente. Si usted ve a alguien que está caminando y se va a caer por un precipicio y usted no le advierte y se cae por el precipicio, ¿qué va a pasar? ¿No sería mejor advertirle? ¿Cierto o falso? Si usted está viendo que alguien se va a matar, usted lo previene. Y si está al borde, usted lo arrebata, pues no va a ser que se caiga. Pero si usted dice, no, es que lo que pasa es que si yo intervengo se va a molestar conmigo y se va a poner bravo conmigo, versus a que se va a matar, es un caso drástico. Después lo entenderá. Inclusive, en el peor de los casos, si uno lo llega a entender, salvaste una vida. Es exactamente eso. Cada vez que uno evita la confrontación, uno puede estar cometiendo errores desde leves hasta muy graves. La confrontación es importante, pero es solo la mitad de lo importante. La otra parte es porque hay gente que es exactamente lo contrario. Es que yo no tengo pepitas en la lengua. Yo digo las cosas como son y son 3 garnatadas que hubieras preferido que te rompa la nariz con un puñete a esa lengua. Son lenguas destructivas y dolorosas. Y eso es una confrontación sin amor.
Entonces, cuando hay confrontación, tiene que haber amor. La confrontación, la corrección es parte de lo que nosotros necesitamos hacer los unos con los otros. Pero si le quitas el ingrediente del amor, es letal, nocivo y destructivo. Una confrontación en amor puede salvar vidas. Una confrontación en amor donde la persona no se sienta atacada ni agredida. Simplemente, hey, entiende, esto es porque te amo. Y yo he estado en ese lugar y no va a pasar nada bueno si sigues así. Te va a arruinar aquí, te va a arruinar allá, va a pasar esto, va a pasar lo otro, vas a terminar enfermándote, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la confrontación es necesaria en las relaciones. Fíjense que Proverbios dice, tanto es así que dice que el padre que no corrige a su hijo lo odia. Así de sencillo. Si no hay corrección y no hay confrontación, lo odia. Por eso también se nos dice que Dios nos ama como hijos. Y porque nos ama, nos corrige. Entonces, esto, por supuesto que pudiésemos ampliar la lista. Sin embargo, quiero enfocarme en estos puntos para posterior entonces hablar de qué sí es edificar. Vamos a practicar un poquito la lectura. ¿Qué les parece si leen conmigo el capítulo 14 de Romanos? Aquí lo tengo en pantalla, usted me puede seguir. Pero es un capítulo lleno de consejos para la iglesia del Señor y para la edificación de los unos a los otros. Dicen así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Es un consejo importante, vamos a hablar de esto. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación del Señor. Esto tiene que ver con muchas creencias, muchas convicciones a las que hemos llegado personalmente, que no necesariamente son bíblicas, son convicciones a las que tú llegaste, pero la quieres imponer a otras personas. Y otras personas no tienen esa misma convicción. Y entonces ahí vienen esos choques. Y uno siempre quiere imponerle al otro lo que yo pienso y que tú pienses igual que yo y que tú razones igual que yo. Dice, fíjense en esto. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Denle gracias a Dios antes de comer, siempre. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Sí, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios, como que se repitió, ¿no? Ok, aquí está este punto. Fíjense, esto es muy importante. Un ejemplo, que puedo citar cientos de ejemplos, pero un ejemplo de esto ocurre, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto la perequera que se forma para los tiempos de Navidad. ¿Cuántos han visto en las redes sociales cómo los cristianos se disparan unos a otros y que los que no celebran la Navidad
acusan a los que sí celebran Navidad y le dicen que eso es del diablo, y que ustedes son pocos espirituales, y que ustedes no tienen a Dios por dentro, y que ustedes están adorando a ídolos, y que etcétera, 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 y una cantaleta y una serie de juicios. Pero fíjense que uno de los argumentos que plantean, ¿saben cuál es? Dicen, es que la Biblia no dice que tenemos que celebrar Navidad. Bueno, pero tampoco dice que tenemos que usar celular. Tampoco dice que tenemos que usar redes sociales. O sea, tampoco dice que tenemos que volar por avión, viajar por avión. Había barco nada más en ese entonces. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, si la Biblia te prohibiera celebrar Navidad, bueno, estamos claros de que hay una prohibición clara. Pero si no habla al respecto, el que no lo diga no tiene absolutamente nada que ver. Este texto pareciera que no lo han leído y no están sometidos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por medio de Romanos, está diciendo, no juzgues al otro. Si el otro quiere celebrar Navidad, déjalo celebrar Navidad. Si para él es un día sagrado y quiere adorar a Dios en ese día especial, no te metas en ese lío. Tanto él como tú están bien. ¿Cuál es el corazón de este texto? No podemos juzgarnos unos a otros. No podemos juzgarnos. A mí realmente me tiene hasta aquí. Cada vez porque como llueve por todos lados, que si uno critica al otro, un predicador famoso critica al otro predicador famoso y lo condena y lo juzga y le dice que es del diablo, porque simplemente no coincide con ciertos criterios. Y a veces yo veo que eso se convierte en un circo y en una lluvia de ataques que al final da vergüenza. Usted se imagina las personas que no están en Cristo y que lo único que ven es uno atacándose al otro, que atacando al cantante cristiano, que atacando a este, que atacando al predicador, que atacando al otro, y una lluvia de críticas, de juicios y de condenación que van totalmente en contra del principio de Dios. No juzguen al otro. No juzguen al otro, porque al final no sabes. Ahí está ahora que resulta que Jesús Adrián Romero, por decir un nombre, que tuvo un momento en donde él dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar un sabático. Oigan, dejen al hombre quieto tomar su sabático. ¿Cuál es el problema? Dejen que el hombre, o sea, lo que tengas que decir, no lo digas en público, no lo acuses, no lo ataques. El Señor trabajará con cada quien y ya. Yo he tenido, nosotros hemos tenido momentos en los que queremos estar tranquilos, en los que necesitamos descansar. ¿Cuál es el problema con eso? Pero la crítica continua, lo que yo llamo los policías de la santidad ajena, no está bien, no es correcto. Juzgar a otro y mucho menos públicamente, no es correcto. Al fin de cuentas, ni saben qué es lo que Dios está haciendo en esas vidas o a través de esa vida, y tampoco podemos leer los corazones de la gente. Y en el mejor de los casos, aun si tuvieras razón, no sabes si es una etapa de la persona y que la persona va a aprender y va a madurar y va a corregir eso, pero regaste su reputación y la pusiste por el suelo. Ahí estaba uno de los que casualmente le encanta andar criticando a otros. Comenzó a hablar de algunas profecías medio raras, ahora con el eclipse lunar, y no pasó nada. Entonces, esas son las cosas que yo digo, o sea, las fantasías, y esto no debe ser parte de la iglesia, Señor, y esto es precisamente no edificarnos los unos a los otros. Jesús dio un principio con esto. Jesús dice, mira, en todo caso, confronta a la persona en privado. ¿Se recuerdan? En privado. Ya si él no te quiere escuchar y es evidente, estamos hablando de que no ni siquiera que es que él opina distinto a ti. No, él no está hablando de eso.
Las diferencias de opiniones, eso se deja quieto. Está hablando cuando ya es evidente algo que está mal. Dice en privado. Y entonces, si no te quiere hacer caso, con un testigo. Y entonces, pero está hablando, no, vuelvo y repito, no de opiniones diferentes. Está hablando de situaciones claramente pecaminosas. De eso está hablando. Y aún así, dice, en primer lugar, lo haces en privado. Ni los conoces y ya están haciendo luz pública de esto. Esto es una situación que no está bien en la iglesia del Señor. Y caigo en el punto en donde, ¿qué hay del que no conoce al Señor y ve todo este revuelo? Dice, ahí es donde yo quiero, ahí es donde voy a terminar yo. A estar en fuego cruzado, pelea de perro y gato. No, gracias, yo creo que yo estoy mejor que ellos, déjenme aquí tranquilo. Cuando la iglesia del Señor, miren, ahorita mismo estoy armando una enseñanza, una serie de enseñanzas, en donde reúne estadísticas muy importantes respecto a cómo la gente percibe a la iglesia. Es interesantísimo. Porque Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y allá afuera, eso no es lo que se percibe. Se percibe que se muerden, se odian, se gritan, se atacan. Esos son los que se oponen al aborto, los que siempre andan gritando por ahí, los que se oponen a todo. Nos ven como amargados inclusive. Entonces, son estadísticas muy serias y muy alarmantes. ¿Qué está pasando en la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando? No estoy diciendo que no peleemos por lo que es correcto, pero a donde estoy apuntando es, ¿se nota que nos amamos? ¿Se nota que a ellos también los amamos? Porque si eso no se nota, no importa lo que decimos. Podemos decir y hablar muy bonito, pero el amor entre nosotros debe ser notorio y el amor hacia ellos también debe ser notorio. Dice entonces, seguimos, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces si vivimos, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Eso que está diciendo es, cuando tú te pones a juzgar a otros, entiende, te va a tocar dar cuentas delante de Dios. Es cierto que cada uno tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Versículo 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Entonces, esto del tropiezo es, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de otros. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros, el texto principal. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes.
Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Estos son consejos y son principios muy importantes. Porque aquí dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes duda acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, en resumen, lo que él está diciendo es, tú no tienes problemas con tomar vino, tú no tienes problemas con comer la comida que comes, cómela. No hay ningún problema con eso. Es lo que Pablo está diciendo. El problema es si tú sabes que alguien sí tiene problemas con eso, abstente por amor a esa persona. Es lo que él está diciendo. Porque el amor va a ser más importante que aún tu propia convicción. Y él ahí mismo está haciendo un llamado para que las personas puedan también ir creciendo en su fe e ir madurando y entender que pues no se trata de que si yo no celebro el sábado, o si celebro el sábado, o no celebro Navidad, o si celebro Navidad. El asunto es, el amor debe ser lo primero. Y si hace tropezar a alguien que yo sé que tiene un problema con eso, yo me puedo abstener. Pero no porque esté mal en sí, sino para no dar tropiezo a esta persona. Y el punto central, rematando Jesús con esto en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, serán medidos. Y coincidentemente a esto, de manera consistente y de manera nuevamente incisiva, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Cada vez que nosotros tenemos ese espíritu de crítica y de juicio hacia el otro, Jesús nos está diciendo, pero espérate, estás mirando solamente la paja del ojo de tu hermano. Toma en cuenta que tienes una viga en tu propio ojo. Y dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy bien, entonces, ¿cómo edificamos? ¿Cómo destruimos? ¿Cómo no edificamos? Juzgando a los demás, criticando, condenando, confrontando sin amor, desinteresándonos, interesándonos solo por nosotros mismos, aún en medio de que estamos ahogados con nuestros problemas. Pero ¿cómo edificamos? En primer lugar, amando, por supuesto que sí. Y el amor al cual Dios nos quiere llevar a todos nosotros, a diferencia de lo que el mundo enseña y predica, el amor al que Dios nos quiere llevar va mucho más allá del sentimiento. Va mucho más allá de las emociones. El amor tiene todo que ver con el compromiso que tú adquieres para hacerle el bien a la persona a la que amas. Va más allá de que si me siento bien con él o no, si me cae bien o no. Hay personas que te pueden caer mal y te toca amarlas. Te toca amarlas. Hay personas que te hacen la vida de cuadritos. Compañeros de trabajo que te quieren serruchar el piso. Y te toca amarlos. Entonces, este amor no tiene que ver con que si yo me siento bien con esta persona o no. Con que si yo estoy perdidamente enamorado o no.
tiene que ver con que yo estoy determinado y decidido a hacerle el bien a esta persona. Entonces, el amor nos va a llevar a confrontar en amor cuando sea el momento correcto de este tema de que la persona está en un grave problema, en una grave situación y que si sigue así puede terminar arruinándose. Esta confrontación en amor es sumamente importante, pero para eso tenemos y necesitamos que amar a la persona. En segundo lugar, sirviendo. ¿Cuántos aquí, y no me respondan, solo medítenlo, cuántos aquí están sirviendo de verdad al Señor y a su hermano aquí en esta iglesia? ¿Cuántos tienen un compromiso marcado de decir, yo voy a servir al Señor? Toda iglesia necesita manos en el arado. Todos nosotros. Absolutamente todas las direcciones en las que nosotros nos movemos. Las misiones evangelísticas, las misiones, todo lo que tiene que ver con ayuda social, todo lo que tiene que ver con lo que pasa aquí adelante, en medio del servicio, de la celebración, con la música, con atender a las personas que llegan, con atender a los niños. Todos esos son servicios que uno le ofrece a Dios y a los demás. Porque servir a Dios es servir a tu hermano. No puedes servir a Dios sin servir a más nadie. Te toca servir. Y te toca servir porque es parte del mecanismo con la que una iglesia es construida y una iglesia es edificada. Todos nosotros en nuestro servicio podemos abarcar, el servicio de cada uno de ustedes va a llegar a donde el servicio de pocos o de las autoridades o de los líderes no van a llegar. Es en medio del servicio de cada uno de nosotros colectivamente que se pueden cubrir las faltas o las carencias que una iglesia por sus características intrínsecas no tiene. Es el servicio individual de cada uno de ustedes que produce el crecimiento de la iglesia, el avivamiento de la iglesia, el que la gente pueda conectarse con Dios y conectarse unos con otros. Pero es el servicio mutuo de cada uno y eso siempre es un compromiso. Un compromiso. Si tú te preguntas, ¿en dónde puedo yo servir a la iglesia? Créeme que hay mucho que hacer. Acércatele a alguno de nosotros, a los pastores, a Elaine, a Scarlett, a personas que tienen un trabajo específico que hacer en esta iglesia y pregúntales, mira, yo estoy disponible, ¿para qué me necesitan? ¿En qué puedo ayudar? O yo tengo estos dones, estas habilidades, yo puedo ponerlo al servicio de la iglesia. Y así es como funciona. Conozco a tal grupo, a tal gente a la que podemos llegarle, podemos servirles de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Y nos vamos alimentando y nutriendo y construyendo o edificando en la iglesia del Señor. El servicio es importantísimo para cada uno de nosotros. El apoyo incondicional, los unos a los otros, es un apoyo incondicional, mis queridos hermanos. Voy a contar un testimonio interesante. Algunos de ustedes saben, me imagino que un par de ustedes ya estarán aburridos de escucharme quejándome de mis dolores de cabeza. A mí me dan unos dolores de cabeza espantosos, horribles. Son episodios que yo no se los deseo, pero ni al diablo. No, mentira, al diablo sí. Y cuando me toca eso, no quiero saber de nadie. Y hay veces que es tan severo que produce náuseas y una serie de cosas. Bueno, en medio de eso, me llamó una persona
por la que yo había estado orando y evangelizando y sembrando y tengo tiempo de eso. Y justo en medio de una de las peores crisis, quiere hablar conmigo. Y tenía un rollo del tamaño del planeta. Y yo adentro de mí dije, pues mi migraña es más grande que tu rollo, mano. Y me quedé así pensando. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a dejar a un lado esto y yo voy a encontrarme con esta persona. Les digo que contra toda probabilidad, contra todo, o sea, inclusive manejando, tuve varias ocasiones de devolverme, me quería devolver porque no se me quitaba. Todavía tenía la esperanza que, bueno, a lo mejor Dios, al ver mi noble intención y mi noble sacrificio en el camino, me quita el dolor de cabeza. No. Y fui, me encontré con esta persona finalmente. Encima tuve que pagar el almuerzo. Hablamos, me costó muchísimo, pero en la medida en que íbamos hablando, sí fue soltando. Y no me di ni cuenta cuando ya se me había quitado. Y tuvimos una buena conexión en ese momento y pude entender esto que dice, hey, primero es el reino de Dios y su justicia. Es incondicional. No importa en qué condición te encuentres. Esfuérzate, haz el reino de Dios es primero. Jesús lo hizo. Jesús nos apoyó incondicionalmente, se sacrificó y Él estuvo consciente toda la distancia del sacrificio que iba a tener. No es que fue fácil para Él, tuvo que venir un ángel a consolarlo. Tuvo un momento de estrés tan angustiante que su sudor eran gotas de sangre, ruptura de capilares por la presión. Ese hombre iba a enfrentar una tortura espantosa. Todo su cuerpo quedó ensangrentado, molido completamente, cumpliendo lo que Isaías había profetizado. Dice la Biblia que su rostro era irreconocible, como que escondimos de él el rostro. Y él sabía a lo que se enfrentaba. Y curiosamente, a diferencia de nosotros, él tenía opción. Él podía decir, ¿sabes qué? No. Está al final un montón de malagradecidos que ni les va a importar. No, yo para qué voy a morir por esta gente. Él podía haber dicho que no. Cuando a nosotros nos toca pasar nuestros amargos ratos, nosotros podemos patalear, llorar, gritar y decir que, pero tú no tienes opción. Yo no puedo decir mañana no y en todo el mes no me va a volver a doler la cabeza. No tengo opción. Cuando viene, viene. No viene y la enfermedad toca la puerta de tu corazón. Y hay de esas que no tienes opción. No es que tú dices, bueno, yo no y punto. No, yo opino, yo opino que no voy a resfriarme. Opino que no me va a dar un faracho. Opino que no me va a dar un cáncer. No tienes opción. Jesús sí tenía opción. Y yo lo voy a poner de esta manera. Si aquí está el camino del cáncer y te dicen, ¿sabes qué? Tienes opción, ¿lo tomas o no lo tomas? No, que el Señor va a hacer grandes cosas si tú lo tomas contigo. Tienes opción en el caso hipotético, pero en el caso real Jesús sí tenía opción. Y a pesar de eso dijo, voy a la cruz a salvar a aquellos que se habían perdido, a salvar a todo aquel. Confrontando correctamente, bueno, ya hemos hablado de esto,
Mateo 18:15, sí, ya mencionamos de esto. Sin embargo, en cuanto al apoyo incondicional, dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Confiesen sus pecados unos a otros. Y quiero hablar de esto detenidamente, es muy importante. ¿Qué suele pasar en la iglesia del Señor? ¿Qué suele pasar? Voy a preguntar para que lo mediten. ¿La gente está dispuesta a abrir su corazón a este nivel de confesar su pecado con otros? ¿Y por qué la Biblia dice que lo hagamos? ¿Nunca se han preguntado eso? Digamos que tú estás luchando con un pecado, una debilidad. Es una debilidad. La arrastraste. ¿Cómo llegaste a ella? Ahorita mismo no es importante. Puede ser que alguien te haya marcado y haya desviado. Puede ser que alguien te haya herido profundamente y esa herida nunca sanó. Sin fin de cosas. Te expusiste a cosas que no tenías que haberte expuesto. No has perdonado a quien hayas tenido que perdonar. Sea el rollo en el que estás metido. Sea la debilidad que sea con la que estás luchando. ¿Estarías dispuesta a confesarla? Hay algo, por supuesto, que la iglesia tiene que tener una madurez para manejar esto. Partamos de ahí. Una madurez. Ese texto, el contexto de ese texto es precisamente un reclamo a la inmadurez de la iglesia. Porque lo que está hablando ahí es que ustedes son niños de leche, hay que darle leche, no se les puede dar carne sólida. Y la temática que estaba dando el apóstol Santiago en ese momento era delicada. Y dice, ¿saben qué? No puedo seguir hablando más de esto porque ustedes no tienen la madurez para manejarla. Ustedes ya deberían ser maestros, les decía. Ya deberían ser maestros. Pero todavía hay que darles leche. Y dejó el tema ahí. Léanse todo ese capítulo. Les animo a que lean en sus casas Santiago 5:16. Y una de las cosas con las que él termina este texto diciendo es que en la madurez y en el crecimiento y con la práctica tú vas aprendiendo y vas adquiriendo discernimiento por la práctica. Discernimiento, práctica, hablando de madurez. Entonces, por supuesto, en este contexto de madurez, se puede confesar los pecados unos con otros. Pero mientras no hay madurez, ¿cuál es la tendencia en las iglesias? Que esto es un estudio también que se ha hecho bastante. ¿Cuál es la tendencia? Voy a usar una palabra fea. La hipocresía. La pantalla. Para que no piensen de mí. Para que no me miren mal. Para que no piensen que yo no soy espiritual. Y la gente, sin darse cuenta, viene a la iglesia con una fachada, con una pantalla. Y en ocasiones exagerada de super espiritualidad. ¿Por qué? Porque en vez de ser abiertos y transparentes tal como somos, queremos dar una pantalla para que nadie nos critique o nadie nos acuse y nadie nos señale. Pues por supuesto, hay que matar esa situación primero. Hay que
quitar y arrancar y desarraigar de la iglesia el juzgarnos los unos a los otros. Porque si esto es lo que hay, no puede haber la confesión los unos con los otros. No sé si me explico. Van tomadas de la mano. Si lo que hay es juicio y acusación y alguien de repente ahí se rayó y levantó la voz y otro lo mira, tú carnal hijo del diablo, porque pues se le salió el cobre, pues se le salió el cobre. Oye, ¿y entonces tú quién eres? Tú no tienes debilidades, tú no tienes defectos. A nadie se le muere un tío. Entonces, esa situación es la que hay que sanar en la iglesia. Nosotros tenemos que amarnos tal como somos y entender que todos estamos en el mismo paquete, todos estamos peleando con el pecado, todos lidiamos con eso diariamente hasta que, como dice la Biblia, el Señor finalmente nos libre de este cuerpo cuya naturaleza está torcida. No tiene remedio, no tiene reparo. Esto no se convierte nunca. La carne no tiene remedio. El remedio es la muerte y que Dios nos dé un cuerpo nuevo. Ahí dejaremos de pelear con el pecado. Glorioso ese día. Pero mientras Jesús lo dijo, nadie tiene moral para señalar a nadie, ni para criticar a nadie, aunque alguien se tropiece y la riegue, como decimos en buen panameño. Pero la regó, pues la regó. ¿Qué vamos a hacer? Yo también la riego de vez en cuando. Ese es el punto. No puedo juzgarlo. Puedo conversar con esta persona, si es alguna, pero no puedo juzgarlo, porque no tengo moral para hacerlo, nadie la tiene. Ahí está gritándome fuertemente la Escritura diciendo, antes de que quites la paja del ojo de tu hermano, quítate el tronco, la selva que tienes en tu ojo. Esas son palabras de Cristo. Entonces, cuando esto se comienza a subsanar en la iglesia y se acaba el juicio, se acaba la acusación, se acaba el dedo señalador, ¿qué es lo que hay? Hay la libertad de que yo te pueda confesar mis pecados y tú los tuyos. Porque ya entendimos que todos estamos del mismo lugar. Estamos del mismo lado y estamos juntos para batallar. ¿Y sabes qué? Tropezaste, no importa, yo estoy contigo. No te suelto en oración, estoy orando contigo. No te acuso, no te señalo, estoy contigo, estoy de tu lado. Vamos a orar, vamos a vencer. Y vamos a orar y voy a estar contigo hasta que venzamos. Juntos vamos a vencer. Mis queridos y amados hermanos, estamos juntos en esto. El miércoles les decía, no se crean el cuento de los superungidos espirituales predicadores. Eso no existe. Esa pantalla la detesto. No existe tal cosa. Y esos predicadores que andan requete contra ungidos y orinan agua bendita y todo lo que sale es unción y todo eso. Ellos tienen esto igual que ustedes y yo. Carne, y también lidian con esos pecados. Eso lo que proyecta es, ustedes están allá y nosotros estamos acá. Ustedes son inmaduros carnales, nosotros somos super espirituales. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Estamos del mismo lugar, estamos del mismo lado. Y yo vuelvo y reitero lo que en ocasiones anteriores he dicho. Miren, sea lo que sea que usted esté batallando, lo que sea, no importa si usted cree que es vergonzoso o no es tan vergonzoso, nosotros aquí estamos con las puertas abiertas. Usted quiere conversar conmigo, usted quiere conversar con el pastor Hugo, usted quiere conversar con la pastora Erika, estamos disponibles para escucharles, para lo que sea, para apoyarles, para animarles. Estamos de su lado, no hay nada. Miren, la única cosa que nosotros queremos es que la iglesia llegue a esa madurez de que sean lo suficientemente abiertos y no dar una pantalla. ¿Pantalla de qué? No, que las familias, los hogares, hay matrimonios difíciles. Los hay. Por todos lados. ¿Qué quieren? Pantallar un hogar bonito como si esto fuera Instagram.
Esto no es un Instagram de nada. Hay etapas oscuras en los matrimonios, en los matricidios. Hay etapas oscuras con los hijos. Ay, pero son los hijos del pastor. Son hijos. Son niños. Son adolescentes igual que cualquier otro. Estamos juntos, estamos al mismo lado. Y en la medida en que estas barreras se vayan derribando de la iglesia, vamos a tener una iglesia edificada en el poder de Dios. Una iglesia llena de victorias, victorias que creíste que no podías alcanzar, las comenzarás a alcanzar, porque se caen, mientras se caiga la hipocresía y mientras se caiga esto de que quiero apantallar de ser espiritual y que no me critiquen, que no me acusen de esto, todo eso tiene que irse, sanarse de la iglesia y que nosotros podamos libremente caminar en libertad, porque el apoyo incondicional de un hermano puede llevarte a la victoria que tú solo estás batallando y no estás logrando vencer. No hay nada, no hay mayor estrategia de Satanás que hacerte pelear solo, ¿sí o no? Cuando peleas solo, pierdes muchas batallas, muchísimas batallas. Y si te engaña aislándote, haciéndote pensar, es que ¿qué dirán de mí si supieran que? Son pamplinas, mentiras, no van a decir nada. Te vamos a abrazar, te vamos a amar y vamos a estar de tu lado contigo hasta que seas fuerte y hasta que tengas victoria. Eso se tiene que sanar en la iglesia del Señor. Y tenemos que estar dispuestos, porque parte de eso implica también humillarse. Pero humillarse tiene que ver, ¿sabes qué? Es que ya yo no quiero aparentar nada. No quiero aparentar nada. Esto es lo que soy y estoy lidiando con esto. Y quiero que el Señor me saque de ahí. No he podido solo. Y ese es el secreto. No vas a poder solo. La armonía de la iglesia y de los hermanos es tremenda arma y tremenda herramienta. Y por eso es que a Satanás no le gusta. Por eso es que él detesta eso. Y entonces las iglesias suelen ser iglesias de gente que aparenta santidad y que viven pecados ocultos. O a lo mejor no son pecados ocultos. A lo mejor viven amarguras escondidas. A lo mejor viven soledad escondida. Depresión a escondidas. Y usted viene aquí, nos regala una hermosa sonrisa, pero su almohada sabe todo lo que llora. Noche tras noche. Y hay unos que tienen años en esa condición. Y le voy a decir algo, la depresión no se va así nada más. Puede estar años atrapado en eso. Pero yo sueño con una iglesia, no solo aquí, hablo de la iglesia en total, la iglesia del Señor, fuerte y madura en eso, apoyando incondicionalmente 24 horas a quien lo necesite, día y noche, sin juzgar, sin juzgar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Termino entonces con este siguiente pensamiento. No tengas miedo de ahora en adelante. Planifícate para hablar con alguien y ponerte a cuentas. Planifícate para buscar una persona, preferiblemente de tu mismo sexo, alguien maduro en la iglesia, con la que puedas abrir tu corazón, independientemente de lo que sea. Y mantengamos en oración aún las cosas que más necesitas.
no tragues más pecados ocultos, no batalles más solo, no batalles más depresión solo, no batalles más enfermedades solo o sola, no batalles más con la soledad sola. Somos parte de un equipo y mis queridos hermanos, estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cante conmigo esta canción. Mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones. Mi pasado, mi presente y el mañana. Mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones. Mi pasado, mi presente y el mañana. Lo que he obtenido y lo que he de alcanzar. Todo he decidido entregarlo a mi Señor, para que seas dirigiendo tú mi vida, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos y enséñame a crecer, ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones. Mi pasado, mi presente y el mañana. Lo que he obtenido y lo que he de alcanzar. Todo he decidido entregarlo a mi Señor, para que seas dirigiendo tú mi vida, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos y enséñame a crecer, ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos, levanta tus manos, dile: dirige mis pasos y enséñame a adorar, ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré, pues todo es tuyo y
de lo que me has regalado te daré. Salmos 96, 7, 8 dice: tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Nos preparamos para traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Pueden pasar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el maravilloso Dios que eres. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque bendices nuestra vida de esta manera. Gracias, Señor, porque no nos falta nada, Señor. Lo tenemos todo contigo, Padre, y teniéndote a